Buenas noches, bienvenidos a una clase más de la Academia de Líderes de El Manantial. Yo quiero invitarles a que le demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, Señor. Estamos muy contentos porque hoy vamos a tener nuestra tercera clase. El tema 3 es arrepentimiento de obras muertas. Y yo creo que el día de hoy vamos a avanzar en nuestras clases y vamos a seguir siendo preparados para nuestro liderazgo. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 17, y dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué era lo que decía Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El día de hoy vamos a hablar de arrepentimiento de obras muertas. Introducción, si quieren poner introducción en sus apuntes. Es muy importante que en la academia usted tome sus apuntes. Va a llegar el día en que usted sea un líder y tenga que dar clase, y para eso son sus apuntes, ¿ok? Jesús trajo un mensaje de arrepentimiento. El ministerio de Jesús tuvo varias facetas. Nosotros podemos ver varias perspectivas de lo que Él vino a hacer, pero lo más importante es que vino a salvar al mundo, y no puede haber salvación sin arrepentimiento. Dios es santo, 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 3 veces santo. Todas las cualidades, todas las características que tiene Dios, o que posee Dios, o que es Dios, se dicen una sola vez, pero cuando uno habla de su santidad es 3 veces santo. Es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, y podría yo decir de mí, pecador, pecador, pecador. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos 3:10, dice así la escritura, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Usted conoce a alguno que no haya pecado? No, todos hemos pecado. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Todos estábamos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados, así es como estábamos. Luego dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, verso 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos hemos pecado, y dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que nosotros somos pecadores, y Dios es santo, santo, santo. Y Dios tomó la iniciativa, abriendo la puerta a la reconciliación. Dios quería reconciliar a los hombres consigo, y por eso Jesús tuvo que venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Dios nos da muchas oportunidades de arrepentirnos durante nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 y verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy importante. Juan está incluyéndose y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan tiene aquí aproximadamente 70 años de ministerio y él se incluye. ¿Por qué? Porque en esta vida es imposible que uno sea inmaculado y no tropiece. Nos tropezamos, pero no practicamos el pecado. Nos caemos, pero no practicamos el pecado. Pecamos, nos equivocamos, en otras palabras, pecamos, pero no practicamos el pecado. Son dos cosas distintas. Y dice aquí, si decimos que tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ciertamente vivimos en la gracia y Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Es muy importante, por eso el arrepentimiento. Dios es bueno y nos ha bendecido de muchas maneras. ¿A cuántos ha bendecido Dios aquí? A todos nosotros Dios nos ha bendecido y de muchas maneras. Pero no podemos relacionarnos con Él estando en pecado. Solo aquellos que se arrepienten de sus pecados pueden tener una relación con nuestro Dios. Hechos 3:19 dice, Hechos capítulo 3 y verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No podemos olvidar que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Número 1. Vamos a dar algunas definiciones. Número 1, definiciones importantes. Número 1, definiciones importantes. La primera definición es de arrepentimiento. En griego es la palabra metanoia, así como suena, metanoia. Es griego y significa cambio de mente. ¿Qué significa? Cambio de mente. Como estamos viendo el tema arrepentimiento de obras muertas, vamos a ver lo que es una obra. Una obra es un hecho, es otra definición. Obra es un hecho, una labor o un acto. Y como hemos dicho que la paga del pecado es muerte, vamos a definir muerte. Muerte que carece de vida en sí misma. Muerte que carece de vida en sí misma. Especialmente de la vida de Dios. Anote eso, es muy importante. Especialmente de la vida de Dios. Carece de la vida de Dios. Así es que la última definición, arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas es el cambio de mentalidad con respecto a obras que no conducen a la vida eterna. Se lo voy a volver a leer para que lo escriba. Arrepentimiento de obras muertas es el cambio de mentalidad con respecto a obras que no nos conducen a la vida eterna. Vamos a ver un segundo subtítulo, arrepentimiento. 2, arrepentimiento. Arrepentimiento.
es que es muy importante el arrepentimiento en el reino de los cielos, así es que necesitamos ubicar qué cosa no es el arrepentimiento. Así es que vamos a ver dos cosas que no son arrepentimiento. Número uno, no es remordimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento no produce cambio en la vida. No produce un cambio de mente, ni un cambio en nuestras vidas, ni en nuestro actuar. Solamente es un sentimiento de culpa. Eso es el remordimiento. Un sentimiento de culpa que no produce cambios. Lo más importante, más que lo escriba, es que lo entienda. Si lo entiende, va a saber qué escribir. El remordimiento no es arrepentimiento y es un sentimiento de culpa que no produce cambios. Es una acusación de nosotros mismos, pero que no cambia mi vida. Una segunda cosa que no es el arrepentimiento es la tristeza. Una persona puede estar muy triste, pero no necesariamente está arrepentida. Normalmente la gente que está triste en medio de una situación de pecado donde debiera estar arrepentido, normalmente está triste porque lo descubrieron. Está triste porque ahora se sabe, se conoce su pecado. La tristeza es un sentimiento que se produce por haber sido descubierto el pecado, descubierto esa persona en pecado. Y la tristeza no produce ningún cambio positivo, tampoco produce cambios. Solo el arrepentimiento produce cambios. Ahora vamos a Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Estamos hablando de arrepentimiento y yo quiero darle 3 enseñanzas que vienen del hijo pródigo. 3 enseñanzas. Le voy a dar 4. Yo creo que podemos poner aquí que son 4. 4. Dice Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vamos a seguir leyendo hasta el 32. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desapareció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, el que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué historia tan padre. Podemos de esta historia sacar muchas cosas interesantes, pero esta parábola nos da un buen ejemplo acerca de lo que es el arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué padre ejemplo de una persona que ha venido al arrepentimiento. Primera enseñanza, íbamos a hablar de 4 enseñanzas. La primera es: él decidió descubrir su pecado. Él decidió descubrir su pecado. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 24, dice así: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Dios nos da tiempo siempre para arrepentirnos, pero hay personas que se sienten tan confiadas y en pecado que ocultan su pecado hasta que se acaba la paciencia de Dios. Bueno, Dios es paciente infinitamente, pero Él tiene un tiempo que le da a las personas para que se arrepientan, para que vengan y pidan perdón, para que se pongan a cuentas. Y es muy complicado, pero muy, muy complicado, cuando una persona no confiesa su pecado. ¿Por qué? Porque al no confesar su pecado, Dios tiene que sacarlo a la luz. Y cuando Dios lo saca a la luz, es otra dimensión el problema. Cuando una persona viene y confiesa su pecado, hay un tipo de misericordia de parte de Dios y también un tipo de misericordia de parte de los siervos de Dios que están al frente en el liderazgo. Pero cuando una persona es descubierta en pecado, cuando Dios tuvo que sacar las cosas a la luz, es terrible, es fuerte. Así es que son dos cosas distintas. Dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué convicción de ir y revelar, de sacar a la luz su pecado. Es muy importante que cuando nos equivoquemos, nosotros seamos los que tomemos la iniciativa. Número 2, segunda cosa que podemos aprender de esto. Déjenme ir a una escritura en Marcos 4:22 antes de ir al segundo punto. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es muy importante saber que si nosotros no lo sacamos, Dios lo va a sacar. Ahora sí, vamos a la segunda enseñanza que podemos sacar de esto. Se acercó a Dios con fe. Algo que debemos aprender de esta historia del hijo pródigo es que él tomó la decisión de acercarse a Dios con fe. La gente muchas veces no se quiere acercar a Dios por temor. Cuando está en pecado, tiene temor de acercarse a Dios y resolver las cosas con Dios. Pero yo le quiero decir que Dios es infinitamente misericordioso y está esperando que todos volvamos a Él con una actitud de arrepentimiento, con un corazón arrepentido. Cuando una gente no se acerca a Dios por temor, es gente que no está pensando correctamente de Dios, porque no conoce la misericordia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso.
Lo único que puede impedir que nosotros regresemos o nos volvamos a Él y nos acerquemos a Él en arrepentimiento es que la muerte nos alcance antes del arrepentimiento. Pero mientras vivamos, Dios siempre está esperando que volvamos a Él arrepentidos. Hay otro tipo de personas que no se acercan por la culpa. Hay personas que se sienten tan culpables, no temerosos, sino culpables, y la culpa les impide acercarse a Dios. Entonces es muy importante que nosotros que estamos preparándonos para ser líderes espirituales, conozcamos que hay personas que no se acercan a Dios, que estando en pecado no se acercan a Dios porque temen acercarse a Dios, y otro tipo de personas que no se acercan porque se sienten demasiado culpables. Y nosotros tenemos que identificar cuál de estos dos tipos de personas es la que estamos ministrando. Dios siempre está esperando que regresemos a Él, que nos acerquemos a Él. Y el ejemplo más claro yo lo he visto en Ezequiel 33, verso 10. Es clarísimo cómo se revela el corazón de Dios aquí. Ezequiel 33, verso 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El pueblo de Israel se sentía tan mal. Aquí está este corazón de culpabilidad. ¿Cómo vamos a vivir si hemos pecado de muchas maneras? Verso 11, fíjese lo que dice la Escritura: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Otra vez, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Queda claro, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que vivamos. Volveos, ¿sí? Oiga el corazón de Dios. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no le librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Una persona que ha vivido en santidad toda su vida, pero un día se le atraviesa una tentación, cae con una mujer, está en pleno acto de fornicación y le da un cardiacazo y se muere, ¿dónde se va? Según esta escritura, sus justicias no serán recordadas. Dice ahí, y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. No sé si pasó así, yo creo que no. Imagínense que Hitler, después de haber matado 6 millones de judíos, se arrepiente, genuinamente se arrepiente. En el último suspiro, ¿a dónde se va? Al cielo. Porque tiene que ver con esto, con el arrepentimiento. ¿Se da cuenta lo trascendente que es el arrepentimiento? Es algo muy fuerte. Y a Dios no le importa lo que pasó en el pasado. No le importa lo que pasó hace 2 segundos que dije que en el pasado. A Dios lo que le interesa es su corazón en este momento. Dios es el gran yo soy, es Dios del presente. Así es que nuestro Dios le interesa tu corazón en este momento, no hace 10 segundos cuando yo empecé a hablarles del corazón de Dios, y tu corazón y tu estado de tu corazón. Es muy importante que entendamos que Dios siempre está esperando que nos volvamos a Él. Número 3, la tercera enseñanza es convicción. Convicción. Nosotros podemos ver en esta historia, podemos aprender que este hombre tuvo una convicción de que Dios iba a hacer un cambio, de que esa actitud, esa determinación en el corazón de volverse y pedir perdón iba a traer un cambio a su vida. Así es que esta es una tercera cosa que tenemos que aprender de esta historia, es que hay cosas en donde se requiere una convicción de que Dios hará un cambio en nuestras vidas.
Lucas 15, 19, en esta historia dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Evidentemente este hombre estaba completamente convencido de que él había hecho mal. Una convicción en su corazón de que se había equivocado y que ya no merecían lo que tenía antes. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme es una declaración que viene de una convicción en el corazón, dispuesto a recibir la disciplina que se merece. Número 4, una cuarta enseñanza que podemos recibir de esta historia es que Dios no nos degrada. Dígale a su vecino: Dios no te degrada. Dígale a otro vecino: Dios no me degrada. Siempre vamos a ser hijos. En esta historia algo que podemos entender es que el padre nunca dejó de ver a su hijo como su hijo. No importa todo lo que hizo, él no nos degrada. El único pecado que no se perdona es la blasfemia al Espíritu Santo. Pero delante de Dios no hay diferencia entre pecado y pecado. Todo pecado es pecado delante de Él. Pero Dios no nos degrada, no nos da una posición menor a la que tenemos delante de Él como hijos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados y restituirnos a esa posición de hijos. Pero es muy importante el arrepentimiento para poder clamar a la sangre de Cristo y limpiarnos de nuestros pecados. Sin arrepentimiento, la sangre de Cristo no puede limpiar nuestros pecados porque no hay arrepentimiento. No sé si me estoy explicando. Es muy importante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hay personas que creen que la salvación no se pierde. ¿Qué pasa entonces si una persona peca pero no se arrepiente? Dios, ya dijimos, Dios no puede convivir con una persona que está en pecado, no cohabita con el pecado no puede existir delante de él. Así es que estoy convencido de que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Número 3, vamos al tercer subtítulo: obras muertas. Ya hablamos de arrepentimiento, ahora vamos a hablar de obras muertas. No se refiere a obras pecaminosas, sino a obras que se hacen con el fin de ganar la vida eterna, de ganar la salvación, de ganar el perdón. Esas son las obras muertas. Voy a hablarles de 3 tipos de obras. Número 1, 3.1 si quiere ponerlo así. Eso ayuda a ordenar los apuntes. 3.1, actos que buscan su propia justicia. Actos que buscan su propia justicia. Y para esto quiero que me acompañe a Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como, ¿qué dice ahí? Si bien todos nosotros somos como suciedad. Si alguien pensaba que era muy lindito y muy bonito, bueno, te doy chance, Dios. Quiero decirle que no. Si no fuera porque la sangre de Cristo nos ha cubierto, no podríamos presentarnos delante de nuestro Dios. Cuando nos acercamos delante de nuestro Dios, lo que ve Dios es la sangre de Cristo cubriendo nuestras vidas. Si no, no podríamos acercarnos a Él, porque somos como suciedad. No lo digo yo, ahí está escrito. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras justas, todo lo que están haciendo, México está de pie, todo eso, todas esas obras que todo mundo está alabando ahorita y que parecen hermosas y se nos va el corazón diciendo, wow, qué padre, pues son, dice, delante de Dios son como trapo de inmundicia.
Ese trapo de inmundicia es lo más feo que usted se puede imaginar. Dice aquí, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como bien. Así es que una persona que cree que se puede salvar por sus obras, pues está en un grave error. Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. Quiere decir que Dios lo da, pues es don de Dios, Dios lo da. Verso 9, no por obras. Mole, compadre, aquí le dimos a todas las religiones, porque todas las religiones creen que se salvan por sus obras. Y lo que dice la palabra de Dios es otra cosa: no por obras para que nadie se gloríe. Me gusta frecuentemente pensar que si fuera por obras, ¿cómo olería el cielo, verdad? ¿Y tú por qué estás aquí? No, pues es que yo le daba una tortita al viejito de la esquina todos los días. Ah, pues yo le daba a 2 viejitos. No, pues yo a 3. No, pues yo a todo un asilo de ancianos. ¿Imagina? Olería a puro orgullo. Estaría el cielo muy feo. Estoy seguro que así no es la cosa. Número 2. El primero, 3.1, fue actos que buscan nuestra propia justicia. 3.2. Actos de caridad que intentan comprar la salvación. Actos de caridad que intentan comprar la salvación. Y vamos a ver el ejemplo de Cornelio. Hechos capítulo 10, verso 1. Hechos capítulo 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era un italiano, se llamaba Cornelio. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía, ¿qué cosa? Muchas limosnas al pueblo. Y dice aquí que oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Entonces este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Daba limosnas y oraba siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué cosa fue lo que subió delante de Dios? Sus oraciones y sus limosnas. Dice el verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y esto es algo tremendo, porque con este versículo nosotros nos damos cuenta que los ángeles no comparten el evangelio. Se apareció este ángel y le dijo a Cornelio: envía por Pedro, porque él tiene algo que te tiene que decir, que es necesario que sepas para que puedas ser salvo. Y mientras no escucha a una persona el evangelio, no puede ser salvo, no puede arrepentirse de sus pecados. Por eso es tan importante esta porción, porque Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, oraba siempre, daba limosnas al pueblo, pero sus obras no podían salvarle. ¿Se dan cuenta? Ok, la salvación es por fe y es gratuita. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la salvación es por fe y es gratuita, como leímos anteriormente en Efesios 2, 8 y 9. Número 3, ya hablamos de 2 tipos de obras. Hablamos de las obras que buscan su propia justicia o nuestra propia justicia, y actos de caridad. Ahora vamos a ver las buenas obras que Dios preparó de antemano. Es un tercer tipo de obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. ¿Cuántos fueron hechos por Dios? A ver, levante su mano.
Somos hechura suya. Y dice aquí que creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir que las buenas obras no nos salvan, sino fuimos salvos para buenas obras. Qué interesante, ¿verdad? Las buenas obras no nos salvan, pero fuimos salvos para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales, ¿quiénes son las cuales? Las obras. Las obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo las preparó? Efesios 1:4 dice, Efesios 1:4. Si quieres desde el 3 para que agarremos contexto, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo preparó estas obras? Antes de la fundación del mundo. Es muy evidente. Ahora, estas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son obras de obediencia. Diga conmigo, obras de obediencia. Es decir, que Dios las preparó para que anduviésemos en ellas, pero es voluntario. Si una persona quiere dejar de hacer la voluntad de Dios y dice: no, yo ya me cansé, ay, nos vemos, están bien chuecos aquí, o son, aquí no hay amor, aquí ya me lastimaron, y se va y deja al Señor por cosas que ni tienen que ver con Dios, sino con los hombres, ahí se para el proceso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me cachan? Es muy importante que nosotros entendamos que son obras de obediencia. No tienen el poder de salvarnos. Dígale a su vecino: las obras que Dios preparó de antemano para nosotros no tienen el poder de salvarnos. No tienen el poder de salvarnos, pero son nuestra vestidura en las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Pero son nuestras vestiduras en las bodas del Cordero. Todos, ¿cuántos van a ir a las bodas del Cordero? Asegúrese de irse vestido, no se puede ir desvestido. Fíjese, aquí dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido. ¿Quién es ella? La novia. ¿Quién es la novia de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que usted va a ser revestido de sus acciones para las bodas del Cordero. Y es muy importante que estemos bien vestidos. No tienen el poder de salvarnos, pero serán nuestras vestiduras en las bodas del Cordero. No tienen el poder de salvarnos, pero solo los obedientes se salvan. Hebreos capítulo 5, verso 7. Solo los obedientes se salvan. Los que no obedecen no se salvan. Eso es lo que yo entiendo. Usted puede interpretar lo que usted quiera. Dice aquí: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los seres humanos. ¿Dice así? No dice así. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que oran recibiendo a Cristo. ¿Dice así? No dice así. Dice: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Las escrituras se suman, no se restan, no se contraponen, se suman. Jesús vino a salvar al mundo, pero solamente se salvan al mundo los que se arrepienten y se limpian con la sangre de Cristo. Pero no solamente eso, sino los que perseveran en obedecer al Señor, porque solo los que obedecen a Dios se salvan. Eso es lo que dice la palabra, así lo entiendo yo. En las bodas del Cordero no entrará nadie mal vestido. Mateo 22:11. Fíjese cómo dice aquí la Escritura.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba, ¿cómo? No estaba vestido de bodas. ¿Quién entró? El rey. Y le dice el verso 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Se imagina lo que habrá sentido el cuate? Imagínense que usted no hace nada, porque hay por ahí quienes dicen: no tienes que hacer nada, no hagas nada. Ajá, y llegas allá y pues ¿cuál vestido? Pues no hiciste nada, si es que no te toca más que este pedacito de lino fino, póntelo. Pues para tapar un ojo, una oreja, porque y dice ahí, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Yo me imagino que ha de haber sentido un escalofrío, se ha de haber quedado paralizado. Verso 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted cree que se refiere a la parábola o a algo que va a suceder en el futuro? Es que a mí me cuesta tanto trabajo luego entender a la gente que dice que la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? Yo no me cuesta trabajo entender a la gente que defiende que la salvación no se pierde. Nosotros la perdemos, la salvación nos la da Cristo y Él no nos la quita, nosotros la perdemos. Tendrá que vestir sus vestidos de boda. No tiene ningún poder para salvarnos, pero por ellas recibiremos recompensas. Primera de Corintios 3:14. Primera de Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Y lo vamos a leer desde el verso 11. Vete al 11, por favor. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento es Jesús. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, estas cosas soportan el fuego. Madera, heno, hojarasca, estas cosas no soportan el fuego. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué cree que le pase a la de heno, a la de hojarasca? Pues se van, ¿verdad? Verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo recibiendo recompensa de acuerdo a las obras de obediencia a Dios. Verso 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es que hay constructores con piedras preciosas, con oro, con plata. Hay otros que construyen cosas que no edifican, que no son de obediencia, como madera, heno, hojarasca, y hay quienes destruyen el templo de Dios. Tres tipos de personas. Bueno, vamos a tengo otras dos citas, se las voy a dar, no tengo tiempo para irlas a ver, pero usted las puede analizar después. Romanos 14, verso 10 al 12. Y segunda de Corintios 5, verso 10. Leemos segunda de Corintios 5, 10, por favor. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Las buenas obras no nos salvan, pero Jesús es autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Muy importante. La única obra que nos salva es creer en Cristo.
Juan 6, 28 al 29, si quieres poner las dos citas juntas, a ver si caben. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Para qué vino Jesús si las obras carnales y las obras de justicia y México está de pie y ir a sacar el escombro nos salvara? Vino Jesús porque esas cosas no nos salvan. La única obra que salva fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Conclusión: la salvación no es por obras. Jesús es el modelo y el modelo es de Jesús. Esto es algo que tenemos que recordar. Jesús es nuestro modelo y el modelo es de Jesús. Jesús nos ha dado ejemplo de santidad, de una vida sin pecado. Necesitamos un liderazgo que viva en santidad. Debemos ser íntegros. Debemos ser ejemplo en todo de santidad e integridad. Póngame atención un momento. La salvación que Jesús nos otorgó es tan cara que nadie puede pagarla. Por eso Dios la da gratis. No hay nada que podamos hacer para comprarla. Por eso Dios la da gratis, porque no hay dinero que la compre. Es por gracia. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y nos limpiamos con su sangre si le creemos. Nosotros no podemos ser de los que, ay, qué hermoso que están recogiendo piedras. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es ir a predicar el evangelio. Nosotros no podemos ir a levantar piedras. Sí podemos ir a levantar piedras, pero más importante que levantar piedras es predicar el evangelio. Nosotros no podemos llevar víveres. Sí podemos llevar víveres, pero más importante es que les prediquemos el evangelio, porque los víveres para mañana ya se acabaron, para pasado ya se acabaron. Esta situación que está viviendo esa gente no es de una semana. Espero equivocarme, pero dentro de un mes ya se les va a haber olvidado a mucha gente todo eso y ya se habrá acabado todas las despensas que llevaron. Porque las obras de nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia, no salvan. Lo que necesitamos es predicar el evangelio. Tenemos que cambiar lo que hemos pensado por lo que dice la palabra acerca de nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos tan claramente acerca de lo que son las obras muertas. Señor, queremos cada día caminar en aquellas obras que tú preparaste de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Queremos ser personas obedientes, que caminemos con toda integridad y santidad para alabanza y gloria de tu nombre. Señor, estamos convencidos, estamos seguros que las obras de la carne no tienen ningún poder para salvar y que solamente el sacrificio de Jesús, la cruz de Cristo, su sangre derramada en la cruz tiene el poder de salvarnos, tiene el poder de darnos vida eterna. Y nosotros hoy entendemos, Señor, que nuestras obras de obediencia solo pueden ayudarnos a mantener una salvación que es tan cara
que solamente pudo darnosla Dios gratis, porque nadie podría pagarla. Señor, yo bendigo a todos estos jóvenes, a todas estas personas que están avanzando en su liderazgo para extender tu reino, para también lanzar sus redes y pescar en un mar de necesidad, en un mar de desesperanza, en un mar de temor. Así está el mundo hoy, lleno de temores, lleno de tristezas, lleno de desesperanza y con una incertidumbre tremenda. Por eso estos son los tiempos previos a tu venida, donde nosotros queremos levantar la última y gran cosecha para tu gloria, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.